Bienvenido, mira al cielo nocturno por un momento. Aunque estés en una ciudad, aunque las luces apaguen muchas estrellas, algo sigue ahí arriba. Un fondo oscuro, profundo, silencioso. A simple vista parece que vemos mucho, pero ¿y si casi todo lo importante estuviera escondido? ¿Y si el universo que creemos conocer fuera solo una pequeña capa superficial de algo muchísimo más grande? Esa es la pregunta que nos acompaña hoy, una pregunta sencilla pero inmensa. ¿Cuánto del universo sigue completamente invisible para nosotros? Desde pequeños aprendemos a mirar el cielo y a pensar que las estrellas que vemos son el universo. Puntos de luz lejanos, bellos, tranquilos. Pero la ciencia moderna nos ha ido revelando algo inquietante y fascinante al mismo tiempo. Todo lo que vemos, todo lo que brilla, todo lo que emite luz y no es ni de lejos la mayor parte de lo que existe. De hecho, podría ser solo una mínima fracción. El resto no brilla, no se ve, no se deja tocar. Está ahí, pero permanece oculto. Durante siglos, los humanos creímos que observar era sinónimo de conocer. Si algo podía verse, podía estudiarse. Si no se veía, simplemente no existía. Pero el universo no funciona así. Hoy sabemos que la realidad es mucho más silenciosa, más oscura y más profunda de lo que nuestros ojos pueden captar. Y lo más sorprendente es que esta parte invisible no es un detalle menor. Es la base que sostiene todo lo demás. Imagina por un momento que el universo es como un enorme océano de noche. La luz de las estrellas sería apenas la espuma en la superficie. Hermosa, sí, pero superficial. Debajo, en la oscuridad, se mueve la mayor parte del agua. Corrientes lentas, fuerzas profundas, estructuras que no vemos pero que lo controlan todo. Así es el cosmos que habitamos. Cuando los científicos hablan de universo observable, no están diciendo que ese sea todo el universo. Solo se refieren a la parte desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el inicio del cosmos. La luz viaja rápido, pero no es infinita. Y eso significa que hay regiones enteras del universo que existen, pero cuya luz nunca nos alcanzará. No porque estén ocultas a propósito, sino porque el propio espacio las separa de nosotros para siempre. Aquí aparece la primera gran revelación tranquila pero poderosa. No solo vemos poco, sino que estamos limitados por leyes físicas que no podemos romper. No importa cuántos telescopios construyamos. No importa cuánta tecnología desarrollemos. Hay zonas del universo que simplemente están fuera de nuestro alcance. No por falta de inteligencia, sino porque el cosmos es así. Y aún dentro de lo observable, lo visible sigue siendo una minoría. Las galaxias, las estrellas, los planetas, las nubes de gas y todo eso está hecho de algo llamado materia normal, la materia que emite o refleja luz. Pero esa materia representa apenas una pequeña parte del contenido total del universo. La mayor parte es algo distinto. Algo que no vemos, pero que sentimos por sus efectos. Este descubrimiento no llegó de golpe. Fue lento, casi silencioso, como todo lo importante en la ciencia. Los astrónomos empezaron a notar que las galaxias se movían de formas extrañas, como si algo invisible las estuviera empujando o sosteniendo. Algo estaba ahí, aunque no podía verse. A esa presencia misteriosa la llamamos materia oscura. Oscura no porque sea mala, sino porque no emite luz, y más tarde llegó una sorpresa aún mayor. El universo no solo se expande, sino que lo hace cada vez más rápido. Algo invisible lo está acelerando, algo que no podemos ver, tocar ni aislar en un laboratorio. A eso lo llamamos energía oscura. Entre la materia oscura y la energía oscura, descubrimos que más del 90% del universo es invisible para nosotros. Detente un segundo en esa idea. Más del 90% de todo lo que existe no se puede ver directamente. Vivimos dentro de un universo que apenas conocemos en su superficie. Como si camináramos por una ciudad gigantesca con los ojos vendados, guiándonos solo por ecos y vibraciones. Y aún así no estamos perdidos. La ciencia no necesita verlo todo para entender.
Aprende a escuchar, a medir, a observar efectos secundarios, como cuando no vemos el viento, pero vemos los árboles moverse. El universo invisible se delata de maneras sutiles, casi poéticas. Si este tipo de preguntas te despiertan curiosidad, si sientes esa mezcla de calma y asombro al pensar en lo que no vemos, este es un buen momento para acompañarnos. Suscríbete, deja un like y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te intriga del universo. Este viaje es largo, profundo y mucho más interesante cuando lo compartimos. A lo largo de este documental no vamos a correr. Vamos a avanzar despacio, con cuidado, dejando que las ideas respiren. Exploraremos lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que quizá nunca sabremos. No para sentirnos pequeños, sino para entender nuestro lugar en esta inmensidad silenciosa. Porque aunque el universo sea en su mayoría invisible, no es indiferente. Nos sostiene, nos rodea y nos incluye. Somos parte de ese misterio. Y al mirar el cielo nocturno, al sentir esa quietud profunda, tal vez podamos aceptar algo hermoso. No necesitamos verlo todo para maravillarnos. A veces, lo que no se ve es precisamente lo que hace que el viaje valga la pena, mientras seguimos avanzando suavemente hacia regiones aún más profundas, donde lo invisible empieza a mostrar sus primeras huellas silenciosas. Mientras avanzamos suavemente hacia regiones aún más profundas, donde lo invisible empieza a mostrar sus primeras huellas silenciosas, necesitamos detenernos y aclarar una idea clave. Para entender cuánto del universo permanece oculto, primero debemos comprender qué es eso que llamamos universo observable, un concepto sencillo en palabras, pero enorme en significado. Cuando los científicos hablan del universo observable, no se refieren a todo lo que existe. Hablan solo de la parte del universo desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Nada más. No es un límite físico como una pared o un borde, sino un límite impuesto por el tiempo y por la velocidad a la que viaja la luz. La luz es rápida, increíblemente rápida. Viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo. En un solo segundo puede dar más de 7 vueltas completas a la Tierra. Y aún así, incluso a esa velocidad, la luz necesita tiempo, mucho tiempo. Cuando miramos el cielo nocturno, no estamos viendo el presente, estamos viendo el pasado. La luz del sol tarda unos 8 minutos en llegar a nuestros ojos. Si el sol desapareciera ahora mismo, seguiríamos viéndolo brillar durante esos 8 minutos. La luz de la estrella más cercana después del sol tarda más de 4 años en llegar. Y la luz de las galaxias más lejanas que observamos hoy partió de allí hace miles de millones de años. Esto significa algo profundo y a la vez muy simple. Solo podemos observar aquello cuya luz ha tenido tiempo suficiente para alcanzarnos desde el inicio del universo. Todo lo que está más lejos, aunque exista, permanece fuera de nuestra vista. No porque esté escondido, sino porque el propio tiempo no nos ha dado acceso a ello. El universo tiene una edad aproximada de 13.800 millones de años. Eso marca una especie de burbuja alrededor de nosotros, una burbuja de visibilidad. Dentro de ella, la luz ha podido viajar. Fuera de ella, no. Esa burbuja es lo que llamamos el universo observable. Pero aquí aparece un detalle importante que a menudo se pasa por alto. El universo observable no es estático, no es una foto fija, cambia con el tiempo. A medida que pasan los años, nueva luz nos alcanza. Regiones que antes estaban ocultas se vuelven observables. Lentamente, muy lentamente, nuestro horizonte se expande. Sin embargo, el universo también se expande, y lo hace de una forma especial. El espacio mismo se estira. Esto provoca que muchas galaxias se alejen de nosotros cada vez más rápido. Algunas tan rápido que, aunque su luz se haya emitido, jamás llegará hasta aquí. No porque la luz sea lenta, sino porque el espacio entre medias crece demasiado. Así aparece una diferencia sutil pero fundamental. No todo lo que existe será algún día observable.
Hay regiones del universo que ya están más allá de cualquier posibilidad de contacto. Existen, pero están separadas de nosotros para siempre, como islas que se alejan en un océano que se expande sin descanso. Esto nos obliga a separar dos ideas que suelen confundirse. Una cosa es lo que existe, otra muy distinta es lo que podemos observar. El universo total puede ser mucho más grande, incluso infinito, pero nuestro acceso a él está limitado por leyes físicas muy claras. No es una limitación humana, no es un fallo de nuestros instrumentos. Es una característica básica del cosmos. Vivimos dentro de una región concreta del universo, con una historia concreta y un horizonte concreto. Más allá de eso, solo podemos imaginar, calcular y teorizar. Aún así, el universo observable es inmenso. Contiene cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, planetas, polvo, gas, campos invisibles, estructuras gigantescas. Todo eso dentro de una burbuja que, paradójicamente, representa solo una parte del todo. Y dentro de esa parte, volvemos a encontrarnos con el mismo patrón. Incluso en el universo observable, la mayor parte no emite luz. Podemos ver las estrellas, pero no vemos la materia oscura que las rodea. Podemos medir la expansión, pero no vemos directamente la energía que la provoca. Es como estar en una habitación a oscuras con solo una linterna pequeña. La linterna ilumina algunos objetos, nos permite orientarnos, pero sabemos que hay mucho más alrededor. Paredes, espacios, formas que no alcanzamos a ver aunque estén ahí. La ciencia trabaja precisamente en ese límite, en la frontera entre lo visible y lo invisible. No se conforma con lo que brilla. Aprende a leer sombras, movimientos, efectos sutiles. Aprende a escuchar lo que el universo no dice en voz alta. Entender el universo observable no nos hace sentir frustrados. Al contrario, nos da una base sólida. Nos muestra hasta dónde llega nuestro alcance y nos recuerda que el misterio no es un enemigo, sino una parte natural del conocimiento. Porque saber que no lo vemos todo no significa que estemos perdidos. Significa que estamos en el camino correcto. Un camino que reconoce límites, pero también posibilidades. Un viaje que avanza con paciencia, aceptando que la realidad es más grande que nuestra mirada. Mientras nos acercamos poco a poco a esos límites físicos donde la visión se vuelve borrosa y el universo empieza a hablarnos en un lenguaje aún más silencioso. Mientras nos acercamos poco a poco a esos límites físicos donde la visión se vuelve borrosa y el universo empieza a hablarnos en un lenguaje aún más silencioso. Para seguir escuchándolo necesitamos herramientas. Herramientas que no usan los ojos, sino sensores, espejos y antenas. Así comienza la historia de cómo intentamos ver lo que, por naturaleza, casi no quiere mostrarse. Desde la Tierra, mirar el cielo a simple vista es solo el primer paso. Nuestros ojos están hechos para una franja muy pequeña de la realidad. Solo perciben un tipo específico de luz, la llamada luz visible. Es una parte diminuta de algo mucho más grande conocido como espectro electromagnético, una palabra larga que, dicho de forma simple, describe todas las formas posibles de luz y radiación que existen. Los telescopios nacieron para ampliar esa mirada limitada. Al principio, eran solo grandes tubos con lentes o espejos que recogían más luz que el ojo humano. Más luz significa ver objetos más débiles y más lejanos. Así descubrimos galaxias, nebulosas y estrellas que jamás podríamos ver sin ayuda. Pero incluso esos primeros telescopios ya tenían una limitación clara, solo veían lo que brillaba. Con el tiempo, entendimos que el universo no solo habla con luz visible, también se expresa en ondas de radio, en infrarrojo, en ultravioleta, en rayos X y en rayos gamma. Cada una de estas formas de radiación nos cuenta una parte distinta de la historia cósmica. Como si el universo fuera una orquesta gigantesca y nosotros, durante siglos, solo hubiéramos escuchado un instrumento.
Los radiotelescopios, por ejemplo, no miran estrellas brillantes. Escuchan señales muy largas y suaves que atraviesan el espacio. Gracias a ellos detectamos nubes frías de gas, restos del nacimiento de estrellas y hasta el eco del universo joven. Es una escucha profunda, paciente, casi meditativa. Los telescopios infrarrojos nos permiten ver el calor. Nos muestran regiones donde nacen estrellas, escondidas detrás de nubes de polvo que bloquean la luz visible. Es como ver a través de la niebla. De pronto, lugares que parecían vacíos se llenan de actividad. Luego están los telescopios de rayos X y rayos gamma, que detectan los eventos más extremos del cosmos. Explosiones, colisiones, agujeros negros devorando materia. No vemos esas escenas con los ojos, pero las sentimos a través de estas señales energéticas, como vibraciones lejanas de algo muy poderoso. Y aún así, con toda esta tecnología, seguimos siendo sorprendentemente ciegos, porque todos estos instrumentos dependen de una condición básica, que algo emita una señal: luz, calor, radiación, ondas. Si algo no emite nada de eso, se vuelve invisible incluso para nuestros mejores detectores. Aquí aparece de nuevo la materia oscura. No emite luz visible, ni infrarroja, ni rayos X. No responde al espectro electromagnético. Pasa a través de nuestros instrumentos sin dejar rastro directo. Solo sabemos que está ahí porque ejerce gravedad, una fuerza silenciosa que curva el movimiento de las estrellas y las galaxias. Es como intentar ver el viento. No lo vemos, pero vemos las hojas moverse. En el universo, vemos galaxias girar más rápido de lo que deberían. Vemos cúmulos de galaxias mantenerse unidos cuando, según lo visible, deberían dispersarse. Algo invisible está actuando. Incluso los telescopios espaciales, flotando fuera de la atmósfera terrestre, lejos de interferencias, chocan con este muro. Pueden ver más lejos, con más claridad, en más longitudes de onda. Pero siguen mirando solo una parte del escenario. El resto permanece en penumbra. Esto crea una sensación extraña, casi filosófica. Observamos el universo como si estuviéramos viendo sombras proyectadas en una pared. Sabemos que hay algo detrás, algo más grande, más complejo, pero solo percibimos sus efectos indirectos. Nunca la cosa en sí. Cada nueva misión espacial amplía el mapa, pero también revela cuánto falta por explorar. Cada mejora tecnológica abre una ventana, pero también muestra que hay paredes que no podemos atravesar. No por falta de esfuerzo, sino porque la realidad es así de esquiva. La ciencia no se desespera ante esto. Al contrario, aprende a trabajar con las sombras, a medir desviaciones mínimas, a leer patrones invisibles, a construir modelos que expliquen lo que no se ve a partir de lo que sí se mueve, se curva o se acelera. Y aquí surge una idea profunda y tranquila. Tal vez nunca veremos el universo completo de forma directa. Tal vez nuestra experiencia siempre será parcial, pero eso no la hace menos valiosa. Al contrario, la hace más humana. Somos observadores limitados en un cosmos inmenso, aprendiendo a interpretar señales débiles en medio del silencio. Miramos el cielo con instrumentos cada vez más sensibles, sabiendo que aún así solo tocamos la superficie, como quien observa reflejos en el agua sin ver el fondo. Y en ese acto humilde, en esa aceptación de los límites, empieza una forma distinta de comprensión. Porque al reconocer que vemos sombras, empezamos a preguntarnos qué las proyecta. Y esa pregunta nos empuja suavemente hacia el siguiente nivel del viaje, donde lo invisible no solo se oculta, sino que sostiene la estructura misma del universo, guiándonos con paciencia hacia fuerzas aún más profundas que apenas empezamos a intuir. Guiándonos con paciencia hacia fuerzas aún más profundas que apenas empezamos a intuir. Y entre todas esas fuerzas invisibles, hay una que destaca por encima de las demás, no porque la veamos, sino precisamente porque no la vemos. Una presencia silenciosa que parece sostener al universo desde las sombras. La llamamos materia oscura.
El nombre puede sonar extraño, incluso un poco inquietante. Materia oscura no significa materia peligrosa ni misteriosa en un sentido negativo. Significa simplemente materia que no emite luz. No brilla, no refleja, no absorbe radiación de la forma en que lo hace la materia común. Para nuestros ojos y telescopios es completamente transparente. Durante mucho tiempo los científicos no pensaban en ella, no era necesaria. El universo parecía explicarse bien con estrellas, planetas, gas y polvo. Todo lo visible parecía suficiente, pero poco a poco algo empezó a no encajar. Al observar cómo giran las galaxias, los astrónomos notaron algo extraño. Las estrellas en los bordes de las galaxias se movían demasiado rápido, tan rápido que según la materia visible que había, deberían salir despedidas al espacio, pero no lo hacían. Permanecían unidas, como si algo invisible las estuviera sujetando. No era un error puntual, ocurría en casi todas las galaxias observadas. Algo más estaba ahí, algo que aportaba gravedad, esa fuerza que atrae y mantiene unidas las cosas, pero que no se dejaba ver. Más tarde, al estudiar grandes grupos de galaxias, llamados cúmulos, el misterio se hizo aún mayor. La gravedad visible no era suficiente para explicar cómo esas enormes estructuras se mantenían juntas durante miles de millones de años. De nuevo, una presencia invisible parecía actuar como un pegamento cósmico. Estas son las llamadas evidencias indirectas. No vemos la materia oscura directamente, pero vemos lo que hace, vemos sus efectos. Es como entrar en una habitación y notar que algo empuja las cortinas, aunque no veamos el aire moverse. Sabemos que el viento está ahí por lo que provoca. Otra pista importante llegó con un fenómeno conocido como lente gravitacional. Dicho de forma sencilla, la gravedad puede curvar la luz. Cuando una gran cantidad de masa se interpone entre nosotros y una galaxia lejana, su gravedad actúa como una lente, deformando la imagen que vemos detrás. Al medir esas deformaciones, los científicos descubrieron que había mucha más masa de la que podía explicarse con lo visible. De nuevo, la materia oscura dejaba su firma silenciosa. Pero ¿por qué no emite luz? Aquí entramos en un terreno delicado, donde la ciencia es honesta y dice, no lo sabemos del todo. Sabemos que la materia oscura no interactúa con la luz de la forma habitual, no tiene carga eléctrica, no brilla cuando se calienta, no refleja radiación. Atraviesa el espacio y también nos atraviesa a nosotros. Ahora mismo, millones de partículas de materia oscura podrían estar pasando a través de tu cuerpo sin que lo notes. No hacen daño, no chocan con tus átomos, simplemente pasan, como fantasmas silenciosos en un universo lleno de sombras. Los científicos han propuesto diferentes ideas sobre qué podría ser, nuevas partículas diferentes a todo lo que conocemos, algo que interactúa casi solo a través de la gravedad. Se buscan en laboratorios subterráneos, en el espacio, en aceleradores de partículas, hasta ahora sin detección directa, solo huellas. Y aún así, aunque no sepamos exactamente qué es, sabemos algo crucial. Sin materia oscura, el universo no tendría la forma que vemos. Las galaxias no se habrían formado como lo hicieron. Las estrellas no se habrían agrupado de la misma manera. El cosmos sería un lugar mucho más disperso, menos estructurado. Es una idea poderosa y tranquila al mismo tiempo. Todo lo visible, todo lo que brilla, todo lo que reconocemos, parece estar sostenido por algo que no vemos. Como un escenario iluminado por focos, pero construido sobre una estructura oculta en la oscuridad. La materia oscura no es un detalle pequeño. Representa aproximadamente una cuarta parte del contenido total del universo, más que todas las estrellas, planetas y nubes visibles juntos, y aún así permanece silenciosa, discreta, invisible. Esto cambia nuestra forma de pensar la realidad, nos obliga a aceptar que lo esencial no siempre se muestra, que lo que sostiene no siempre brilla, que la base del universo no es luminosa, sino oscura y profunda.
Y lejos de ser algo inquietante, hay algo casi reconfortante en esa idea. El universo no es solo un espectáculo de luces, es también un equilibrio de fuerzas silenciosas trabajando sin necesidad de ser vistas. A medida que avanzamos en este viaje, empezamos a comprender que la invisibilidad no es ausencia, es presencia de otro tipo. Una presencia que no grita, no brilla, no se muestra, pero que está ahí desde el principio. Y mientras aceptamos que una gran parte del cosmos se sostiene sobre esta materia invisible, surge una pregunta aún más profunda, aún más desconcertante. Si algo invisible mantiene unidas las galaxias, ¿qué es lo que está empujando al universo entero a expandirse cada vez más rápido? Una pregunta que nos lleva suavemente hacia otra fuerza aún más misteriosa, aún más silenciosa, que domina el destino del cosmos. Una pregunta que nos lleva suavemente hacia otra fuerza aún más misteriosa, aún más silenciosa, que domina el destino del cosmos. Porque si la materia oscura sostiene las galaxias, hay algo distinto, todavía más profundo, que parece estar empujando al universo entero a separarse, a crecer, a estirarse sin descanso. A eso lo llamamos energía oscura. Durante gran parte del siglo XX, los científicos pensaban que la expansión del universo, iniciada tras el Big Bang, debía ir frenándose poco a poco. La gravedad de toda la materia existente debería actuar como un freno natural, haciendo que el ritmo de expansión disminuyera con el tiempo. Era una idea lógica, tranquila, casi intuitiva, pero a finales de los años 90 ocurrió algo inesperado. Al observar explosiones estelares muy lejanas, llamadas supernovas de tipo Ya, los astrónomos notaron que el universo no se estaba frenando, todo lo contrario. La expansión se estaba acelerando. Las galaxias no solo se alejaban unas de otras, sino que lo hacían cada vez más rápido. Estas supernovas funcionan como una especie de referencia cósmica. Tienen un brillo conocido, casi constante. Al compararlo con lo débiles que se ven desde la Tierra, podemos calcular distancias enormes. Y esos cálculos mostraron algo inquietante. El universo actual se expande más rápido que en el pasado. No era un error de medición. Diferentes equipos, usando distintos telescopios, llegaron a la misma conclusión. Algo invisible estaba empujando el espacio mismo. No empujando galaxias a través del espacio, sino estirando el espacio entre ellas. A esa causa desconocida la llamamos energía oscura. Energía porque parece estar relacionada con una forma de energía del propio espacio. Oscura porque no emite luz ni señales que podamos detectar directamente. No la vemos, pero sentimos su efecto en la expansión acelerada del universo. Hoy sabemos que la energía oscura representa la mayor parte del contenido total del cosmos, cerca del 70%, más que la materia oscura. Mucho más que toda la materia visible. Es en cierto sentido la fuerza dominante del universo actual, y sin embargo sabemos muy poco sobre ella. Sabemos que actúa de forma uniforme, no se agrupa en galaxias ni en cúmulos, parece estar distribuida de manera casi perfecta por todo el espacio. Allí donde hay espacio, hay energía oscura. Cuanto más espacio hay, más fuerte es su efecto. También sabemos que no funciona como una fuerza tradicional, no tira, no empuja objetos directamente, actúa sobre el propio tejido del universo, sobre el espacio-tiempo. Hace que el espacio se estire, que las distancias crezcan incluso entre regiones que no se mueven localmente. Pero más allá de eso, entramos en terreno desconocido. No sabemos qué es exactamente, no sabemos de dónde viene. No sabemos si ha sido siempre igual o si cambiará en el futuro. Algunas teorías la relacionan con una propiedad del vacío del espacio. Otras sugieren campos energéticos aún no comprendidos. Por ahora, ninguna explicación es completa. Esta ignorancia no es un fracaso, es una señal de honestidad científica. La energía oscura es uno de los mayores misterios abiertos de nuestro tiempo.
Un recordatorio de que, aunque hemos aprendido mucho sobre el universo, todavía estamos dando los primeros pasos. Hay algo profundamente poético en esta idea. Vivimos en un universo que crece, que se expande, guiado por una fuerza silenciosa que no vemos y apenas comprendemos. Un universo que no se limita a existir, sino que cambia, evoluciona, se aleja de sí mismo. Si miramos muy lejos, vemos el pasado. Si miramos el presente, vemos un cosmos dominado por esta energía invisible. Y si miramos hacia el futuro, solo podemos imaginar qué ocurrirá si esta expansión acelerada continúa durante miles de millones de años. Algunos modelos sugieren un universo cada vez más frío, más oscuro, más vacío. Galaxias aisladas, estrellas apagándose lentamente, regiones separadas para siempre. Otros modelos, más especulativos, imaginan escenarios aún más extraños, pero todos parten del mismo hecho: la energía oscura marca el rumbo, y aún así aquí estamos, en un pequeño planeta, en una galaxia cualquiera, tratando de entender fuerzas que operan a escalas casi incomprensibles. No con miedo, sino con curiosidad. No con prisa, sino con calma. Aceptar la energía oscura es aceptar que el universo no gira en torno a lo visible, que lo más importante no siempre se deja observar, que el destino del cosmos está escrito en un lenguaje silencioso. Y mientras esta fuerza invisible sigue empujando suavemente al universo hacia su futuro, nosotros seguimos observando, midiendo, escuchando, buscando señales antiguas, ecos del comienzo, pistas grabadas en la luz más vieja que existe, esa que nos llega desde los primeros instantes del cosmos y que guarda, quizá, las claves para entender por qué el universo es como es y por qué sigue expandiéndose en silencio. Esa que nos llega desde los primeros instantes del cosmos y que guarda, quizá, las claves para entender por qué el universo es como es y por qué sigue expandiéndose en silencio. Esa luz antigua existe, no es una metáfora, es real, tenue, fría y llena todo el espacio. La llamamos fondo cósmico de microondas y es el susurro más antiguo del universo. Para entenderlo, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, no millones, sino miles de millones de años, hasta un momento en el que el universo era joven, extremadamente caliente y denso. Tan caliente que no podían existir átomos, ni estrellas, ni galaxias. Todo estaba mezclado en una especie de niebla ardiente de energía y partículas. En esos primeros instantes, la luz no podía viajar libremente. Chocaba constantemente con partículas cargadas como electrones. El universo era opaco, como una niebla espesa en la que no se puede ver nada. Durante cientos de miles de años, la luz quedó atrapada, pero el universo se expandía y se enfriaba. Y llegó un momento clave, unos 380.000 años después del Big Bang, en el que la temperatura bajó lo suficiente para que se formaran los primeros átomos. Cuando eso ocurrió, la luz quedó liberada por primera vez. Pudo viajar sin obstáculos. Ese fue el primer instante en el que el universo se volvió transparente. La luz emitida en ese momento sigue viajando hoy. Ha cruzado el espacio durante casi 14.000 millones de años. Con el tiempo, el propio estiramiento del universo la ha enfriado y alargado, transformándola en una radiación muy débil en forma de microondas. Esa radiación llena todo el cosmos, viene de todas las direcciones. Está aquí mismo, ahora. Cuando los científicos la detectaron por primera vez, no estaban buscándola. Fue un descubrimiento accidental, una señal constante, suave, imposible de eliminar. Al final comprendieron lo que era, el eco térmico del nacimiento del universo. El fondo cósmico de microondas es una de las pruebas más sólidas del Big Bang. No es una teoría abstracta, es una huella directa. Una imagen del universo cuando aún no existían estrellas ni galaxias, una fotografía del cosmos bebé, y lo más fascinante es que no es completamente uniforme. Tiene pequeñas variaciones, diferencias diminutas de temperatura. Esas irregularidades son importantísimas, son las semillas de todo lo que vino después.
De esas pequeñas diferencias surgieron las galaxias, los cúmulos, las grandes estructuras del universo. Al estudiar este fondo antiguo, los científicos han aprendido muchísimo. Han podido medir la edad del universo con gran precisión. Han confirmado que el espacio es casi plano. Han deducido cuánto contenido invisible existe, cuánta materia oscura y cuánta energía oscura hay. Es increíble pensar que una radiación tan débil, casi imperceptible, pueda contener tanta información. Es como escuchar un susurro lejano y aún así entender una historia completa. Pero incluso este susurro tiene límites. Por más detallados que sean nuestros mapas del fondo cósmico, hay cosas que no podemos extraer de él. No nos dice qué ocurrió antes de ese momento de transparencia. No nos muestra el Big Bang en sí. Solo nos muestra lo que vino después. Más allá de ese punto, el universo era opaco. No hay luz que pueda llegar hasta nosotros desde antes. No hay imagen directa. Solo teorías, modelos matemáticos, ideas basadas en lo que observamos después. Esto marca otro límite profundo de nuestra visión. El fondo cósmico es como una pared de luz antigua. Detrás de ella, el universo queda oculto para siempre, no porque no queramos mirar más lejos, sino porque la realidad no nos deja, y aún así seguimos escuchando. Porque aunque no podamos ver más allá, podemos intentar interpretar lo que esa radiación nos dice. Cada pequeño patrón, cada variación es una pista, un mensaje enviado desde el pasado más remoto. Hay algo profundamente calmante en esta idea. El universo nos habla, pero no grita, nos susurra. Nos deja señales suaves, casi frágiles, que requieren paciencia y atención para ser comprendidas. En medio de un cosmos dominado por fuerzas invisibles, esta radiación antigua actúa como un hilo conductor. Nos conecta con el origen. Nos recuerda que incluso lo invisible puede dejar huellas. Y mientras los científicos afinan instrumentos, lanzan nuevas misiones y escuchan con mayor precisión, el fondo cósmico sigue ahí, no cambia, no desaparece, nos envuelve. Es el murmullo constante del universo joven, viajando a través del tiempo hasta llegar a nosotros. Un recordatorio silencioso de que, aunque no podamos ver todo, aunque muchas cosas permanezcan ocultas, el cosmos siempre deja algo para quienes saben escuchar. Y en ese acto de escucha profunda, de atención tranquila, nos preparamos para avanzar hacia otra idea inquietante. Porque si existe un límite en el tiempo al que podemos ver, también existen límites en el espacio, regiones que jamás podrán hablarnos, zonas del universo que están más allá de cualquier eco, aguardándonos en un silencio aún más profundo. Aguardándonos en un silencio aún más profundo. Porque incluso ese eco antiguo, incluso esa luz primordial, tiene un límite. Más allá de cierto punto, el universo deja de hablarnos por completo, no porque no exista nada, sino porque existe demasiado lejos. Ahí comienza la historia de las regiones del universo que jamás podremos ver. Para entender esto, volvamos a una idea sencilla. La luz necesita tiempo para viajar, y el universo tiene una edad finita. Eso ya marca un límite natural a lo que podemos observar, pero hay algo más. El universo no solo existe, también se expande. Y esa expansión cambia profundamente nuestra relación con el espacio. Imagina puntos dibujados en un globo que se infla. A medida que el globo crece, los puntos se separan unos de otros. Ninguno se mueve por sí mismo, pero la distancia entre ellos aumenta. Algo parecido ocurre con las galaxias. No es que viajen a través del espacio como coches en una carretera. Es el propio espacio el que se estira entre ellas. Ahora bien, cuanto más lejos está una galaxia, más rápido parece alejarse de nosotros. Llega un punto en el que esa velocidad de separación es tan grande que ni siquiera la luz que emite puede acercarse. No porque supere la velocidad de la luz, sino porque el espacio entre medias se expande demasiado rápido. Ese límite marca lo que llamamos el horizonte cosmológico. Dicho de forma simple, es la frontera entre lo que puede comunicarse con nosotros y lo que no.
Todo lo que está más allá de ese horizonte está, en la práctica, desconectado para siempre. Esto puede sonar inquietante. Pensar que existen galaxias reales, con estrellas reales, quizá con planetas reales que jamás veremos. Galaxias que ya existían cuando el universo era joven, pero cuya luz nunca llegará hasta aquí, no ahora, no mañana, nunca. No es una posibilidad teórica lejana. Es una consecuencia directa de cómo funciona el universo. De hecho, a medida que pasa el tiempo, más galaxias cruzan ese horizonte y desaparecen de nuestra vista. No se destruyen, simplemente se vuelven inalcanzables. Hay algo profundamente melancólico en esta idea. El universo no solo es inmenso. También es, en cierto sentido, un lugar donde se pierden conexiones, donde regiones enteras quedan aisladas por el paso del tiempo y la expansión del espacio, y aún así estas galaxias perdidas siguen existiendo, siguen formando estrellas, siguen evolucionando, simplemente lo hacen en silencio absoluto para nosotros. Aceptar esto requiere un cambio de perspectiva. Tendemos a pensar que el universo es algo que, con suficiente tecnología, podríamos observar por completo. Pero no es así. Hay límites que no dependen de nuestros instrumentos. Son límites inscritos en la propia estructura del cosmos. El horizonte cosmológico no es una pared, no es un borde físico. Es una frontera dinámica que cambia con el tiempo, y lo que hoy es visible, mañana puede no serlo. El universo observable no solo crece en algunas direcciones, también se encoge en otras en términos de acceso. Esto nos lleva a una idea importante. No todo lo que existe forma parte de nuestra historia observable. Hay partes del universo que nunca influyeron en nosotros y nunca lo harán. Regiones que no tienen conexión causal con nuestra galaxia, con nuestro planeta, con nuestra existencia. Y sin embargo, forman parte del mismo universo. Comparten el mismo origen, nacieron del mismo Big Bang, solo que el tiempo y la expansión los separaron. Desde un punto de vista científico, esto no es un problema, es un dato, un hecho que se incorpora a nuestros modelos. Pero desde un punto de vista humano, tiene un peso especial. Nos recuerda que vivimos en una pequeña región del todo, que nuestra perspectiva es local, que nuestro acceso al cosmos es limitado. Aceptar que hay partes del universo perdidas para siempre no es rendirse, es comprender. Es reconocer que el misterio no es algo que deba resolverse por completo para tener valor. A veces el misterio simplemente existe, y hay algo extrañamente hermoso en eso. El universo no se nos entrega entero, nos ofrece fragmentos, señales, ecos. Nos invita a explorar lo que está a nuestro alcance, sin prometer nunca una visión total. Esta aceptación nos libera de una ilusión, la ilusión de que conocer es dominar. En realidad, conocer es escuchar con atención dentro de unos límites claros. Mientras avanzamos en este viaje, empezamos a ver un patrón. Hay límites en la luz, límites en el tiempo, límites en el espacio. Fronteras suaves, invisibles, pero firmes, y cada una de ellas nos enseña algo sobre nuestra posición en el cosmos. Porque al final el universo no está hecho para ser completamente observado, está hecho para existir, y nosotros, como parte de él, solo podemos observar una pequeña ventana, y quizá esa pequeña ventana sea suficiente. Porque incluso dentro de esos límites, el universo sigue siendo vasto, profundo y lleno de misterios. Y al aceptar que hay regiones que jamás veremos, nos preparamos para mirar con más atención lo que sí podemos explorar, acercándonos lentamente a la forma en que el propio espacio y el tiempo definen lo que es visible y lo que, para siempre, permanecerá en silencio. Permanecerá en silencio. Y si existen regiones del universo que nunca podremos ver por estar demasiado lejos, también existen lugares donde la invisibilidad no depende de la distancia, sino de algo mucho más radical. Lugares donde la realidad se pliega sobre sí misma y el conocimiento se detiene. Ahí entramos en el territorio de los agujeros negros. Durante mucho tiempo, los agujeros negros fueron solo una idea matemática,
una consecuencia extraña de las ecuaciones de la gravedad, algo tan extremo que parecía imposible que existiera en la naturaleza. Pero el universo, una vez más, resultó ser más audaz que nuestra imaginación. Hoy sabemos que los agujeros negros son reales, están ahí fuera, algunos con la masa de una estrella, otros gigantescos escondidos en el centro de casi todas las galaxias. No son agujeros en el sentido cotidiano. No son vacíos, son regiones donde la materia ha sido comprimida hasta un punto inimaginable. La clave de su invisibilidad está en algo llamado horizonte de sucesos. Es una frontera invisible, una línea sin grosor que marca el punto de no retorno. Una vez que algo cruza ese límite, ya no puede volver a salir, ni siquiera la luz. Esto es lo que hace que un agujero negro sea verdaderamente oscuro. No porque sea negro como un objeto pintado, sino porque nada que ocurra en su interior puede comunicarse con el exterior. Es una desconexión total. Desde fuera podemos observar el entorno. Vemos estrellas girar a su alrededor, vemos gas calentarse y brillar antes de caer, vemos discos luminosos que delatan su presencia, pero el interior permanece oculto para siempre. Aquí aparece una pregunta inquietante y profunda. ¿Qué ocurre con la información cuando cruza el horizonte de sucesos? Información en el sentido físico, la posición, el movimiento, la estructura de lo que cae dentro. Según las leyes conocidas de la física, la información no debería desaparecer, pero desde fuera parece hacerlo. Una vez dentro no hay señales, no hay mensajes, no hay retorno. Este conflicto ha ocupado a los mejores físicos durante décadas. No es solo una curiosidad, es una grieta en nuestra comprensión de la realidad. Una tensión entre la gravedad y la física cuántica, dos pilares de la ciencia moderna que no terminan de encajar en estos extremos. Algunas ideas sugieren que la información queda codificada de alguna forma en el horizonte, otras que se transforma, otras más que nuestro concepto de información necesita cambiar. Por ahora no hay una respuesta definitiva. Lo que sí sabemos es esto: nunca podremos ver el interior de un agujero negro, no importa cuán avanzado sea nuestro telescopio, no importa cuántas generaciones pasen. El horizonte de sucesos no es una barrera tecnológica, es una barrera física absoluta. Esto convierte a los agujeros negros en los límites más extremos del conocimiento observable. No solo porque no podamos verlos, sino porque representan un punto donde nuestras teorías dejan de funcionar con claridad. Dentro de un agujero negro, las ecuaciones predicen algo llamado singularidad. Un punto donde la densidad se vuelve infinita y el espacio-tiempo se rompe. Pero infinidades en la física suelen ser una señal de que falta algo, de que nuestro modelo ya no es suficiente. Así, los agujeros negros se convierten en espejos oscuros. No nos muestran lo que hay dentro, pero reflejan nuestras limitaciones. Nos dicen hasta dónde llega nuestra comprensión actual, y aún así no son solo lugares de ignorancia, son también laboratorios naturales. Al estudiar cómo afectan a su entorno, aprendemos sobre la gravedad, sobre el tiempo, sobre la estructura misma del espacio. Curiosamente, los agujeros negros no solo ocultan, también ordenan. En el centro de las galaxias parecen jugar un papel clave en su evolución. Regulan el nacimiento de estrellas. Influyen en la forma de las galaxias. Incluso lo invisible tiene efectos visibles. Hay algo profundamente simbólico en esto. El objeto más oscuro del universo, el más inaccesible, resulta ser uno de los más influyentes. Como si el cosmos nos recordara una vez más que lo esencial no siempre se muestra. Cuando pensamos en agujeros negros, no estamos pensando solo en objetos lejanos, estamos pensando en límites, límites de visión, límites de información, límites de comprensión. Aceptar esos límites no nos debilita. Nos hace más precisos, más honestos. La ciencia no avanza negando lo que no sabe, sino señalándolo con claridad, y así al borde del horizonte de sucesos nos detenemos. Miramos hacia adentro sabiendo que no veremos nada.
Y en ese gesto, en esa pausa, reconocemos algo importante. El universo no es un libro abierto, es un relato con páginas cerradas, pero incluso esas páginas cerradas nos enseñan que el conocimiento no es absoluto, que siempre habrá zonas de sombra, y que esas sombras no son un fallo, sino una parte fundamental de la realidad. Mientras dejamos atrás estos límites extremos, llevamos con nosotros una nueva conciencia. La invisibilidad no es solo una cuestión de distancia o de luz, a veces es una propiedad profunda del universo. Y comprender eso nos prepara para adentrarnos en ideas aún más sutiles, donde lo invisible no se esconde en objetos extremos, sino en dimensiones y estructuras que podrían estar presentes en todas partes, sin que jamás las veamos directamente. Porque más allá de los objetos extremos y las fronteras absolutas, existe una idea aún más sutil y desconcertante: la posibilidad de que el universo tenga más dimensiones de las que percibimos. No lugares lejanos ni regiones ocultas, sino direcciones profundas de la realidad que están aquí mismo, en todas partes, pero fuera de nuestro alcance sensorial. Estamos acostumbrados a pensar en 3 dimensiones de espacio y una de tiempo, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Y el paso constante del tiempo. Con eso construimos nuestra experiencia diaria. Caminamos, tocamos, medimos, todo parece encajar, pero la física moderna sugiere que esta imagen podría estar incompleta. Algunas teorías proponen que existen dimensiones adicionales, enrolladas, compactas, tan pequeñas que no podemos percibirlas. No son dimensiones por las que podamos caminar, sino direcciones microscópicas del espacio, ocultas a nuestra percepción, como hilos invisibles tejidos en la estructura del cosmos. Esta idea no surge de la imaginación libre. Nace de intentos serios por entender cómo funciona el universo a su nivel más profundo. En especial del esfuerzo por unir 2 grandes pilares de la ciencia: la gravedad, que gobierna lo grande, y la física cuántica, que gobierna lo pequeño. Cuando los físicos intentan combinar estas 2 descripciones, aparecen ecuaciones que solo funcionan si el universo tiene más dimensiones espaciales. No una o 2 más, sino a veces muchas más. 6, 7, incluso más, dependiendo del modelo. Estas dimensiones extra no serían visibles porque estarían plegadas sobre sí mismas, extremadamente pequeñas. Tan pequeñas que incluso las partículas subatómicas no podrían explorarlas fácilmente. Para nosotros serían invisibles por diseño. Es como una manguera vista desde lejos. Desde cierta distancia parece una línea, un objeto de una sola dimensión, pero al acercarnos descubrimos que tiene un grosor, una dimensión adicional enrollada en un círculo. Desde lejos no la veíamos, no porque no existiera, sino porque no teníamos la resolución suficiente. De forma parecida, nuestro universo podría tener dimensiones que simplemente no podemos resolver con nuestros sentidos ni con nuestros instrumentos actuales. No porque estén lejos, sino porque están profundamente ocultas en lo pequeño. Estas ideas llevan a una sensación inquietante y fascinante. Vivimos en un universo que podría ser mucho más profundo de lo que percibimos, no solo en tamaño, sino en estructura. Un universo con capas invisibles, con direcciones que no recorremos. Pero si existen, ¿por qué no podemos detectarlas directamente? Aquí la respuesta vuelve a ser tranquila y honesta. Porque interactuamos con el mundo de una forma muy concreta. La materia común de la que estamos hechos parece estar confinada a las dimensiones que conocemos. No se mueve libremente por esas posibles dimensiones extra. Además, para notar efectos directos de esas dimensiones ocultas, necesitaríamos energías enormes, mucho mayores de las que podemos alcanzar hoy. Energías que solo existieron en los primeros instantes del universo o en condiciones extremas que no podemos reproducir fácilmente. Así, las dimensiones adicionales, si existen, permanecen silenciosas. No se anuncian. No se muestran,
Solo dejan pistas indirectas, pequeñas anomalías, posibilidades teóricas que encajan mejor si asumimos que el universo es más rico de lo que vemos. Esta situación recuerda a muchas otras en la historia de la ciencia. Durante siglos no sabíamos que existían ondas invisibles viajando por el aire. No sabíamos de bacterias, de campos magnéticos, de partículas subatómicas. No las veíamos, pero estaban ahí. La diferencia es que ahora hablamos de algo aún más profundo. Hablar de dimensiones ocultas no significa afirmar que existan con certeza. Significa reconocer que nuestras mejores teorías dejan espacio para ellas. Que el universo podría ser más complejo que nuestra experiencia cotidiana. Y hay algo sereno en aceptar esto. No estamos obligados a verlo todo para comprender algo. A veces, entender implica admitir que nuestra percepción es limitada, que lo que vemos es solo una sección de una realidad más amplia. Imaginar un universo con dimensiones adicionales cambia nuestra forma de pensar el espacio. Ya no es solo un escenario donde ocurren cosas. Podría ser un tejido con pliegues, capas y direcciones invisibles, influyendo sutilmente en lo que ocurre sin mostrarse nunca. Esto también nos conecta con una idea más amplia. La invisibilidad no siempre es ausencia, a veces es profundidad. Algo puede estar presente y aún así permanecer fuera de nuestra experiencia directa. A medida que avanzamos en este viaje, la sensación se repite. Lo invisible sostiene, guía, estructura. Materia oscura, energía oscura, horizontes, agujeros negros, dimensiones ocultas. El universo parece construido sobre cosas que no vemos, y quizá eso sea una lección tranquila pero poderosa. Nuestra visión no define la realidad, solo la recorta. Vivimos dentro de una versión accesible del cosmos, una interfaz limitada. Aceptar un universo más profundo de lo que percibimos no nos aleja de la ciencia, nos acerca a ella. Nos recuerda que conocer no es poseer, sino explorar con humildad. Y mientras dejamos abierta esta posibilidad, esta puerta a dimensiones ocultas, nos preparamos para mirar algo aún más cercano y al mismo tiempo sorprendente. Porque incluso el espacio aparentemente vacío, incluso la nada entre las cosas, podría estar lleno de actividad invisible, esperando a ser comprendida con una mirada aún más atenta y silenciosa. Esperando a ser comprendida con una mirada aún más atenta y silenciosa. Porque cuando quitamos las estrellas, las galaxias y hasta las dimensiones posibles, queda algo que solemos llamar vacío. Pero el vacío del espacio no es lo que imaginamos, no es una nada tranquila y muerta. Es en realidad uno de los lugares más activos y misteriosos del universo. Durante mucho tiempo, el vacío se entendió como ausencia. Un espacio sin materia, sin energía, sin eventos, una especie de fondo neutro donde ocurren las cosas importantes, pero la física moderna nos ha obligado a cambiar esa idea por completo. El vacío no está vacío, está lleno de actividad invisible. Incluso en las regiones más oscuras y aparentemente tranquilas del espacio, donde no hay estrellas ni gas, ocurre algo constante. A escalas muy pequeñas, el vacío vibra. No lo vemos, no lo sentimos, pero está ahí. Es un hervidero silencioso de fenómenos fugaces. Aquí aparecen las llamadas partículas virtuales. El nombre puede sonar extraño, pero la idea es sencilla. En el vacío cuántico, pares de partículas y antipartículas aparecen y desaparecen constantemente. Nacen de la nada, viven un instante diminuto y se anulan entre sí. No son partículas que podamos atrapar o observar directamente, pero sus efectos son reales. Estas partículas virtuales existen gracias a una propiedad profunda del universo. La energía no puede ser perfectamente estable a escalas muy pequeñas. Hay siempre una pequeña fluctuación, una incertidumbre. El vacío nunca está completamente quieto. Este comportamiento puede parecer abstracto, pero tiene consecuencias medibles.
Por ejemplo, afecta a cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos, influye en la energía de los átomos, incluso puede generar fuerzas diminutas entre objetos muy cercanos. El vacío empuja, tira, interactúa. Así, el espacio vacío deja de ser un simple escenario, se convierte en un actor. Un fondo activo que participa en la realidad. Esta idea también conecta con algo que ya hemos mencionado. La energía oscura podría estar relacionada con esta energía del vacío. Si el espacio tiene una energía propia, entonces cuanto más espacio hay, más energía total existe. Y eso podría explicar por qué el universo se expande cada vez más rápido. Aún no lo sabemos con certeza, pero la posibilidad está ahí. El vacío, lejos de ser pasivo, podría ser una de las fuerzas dominantes del cosmos. Esto cambia nuestra forma de mirar la nada. Lo que parecía ausencia se revela como presencia silenciosa, una presencia constante, discreta pero fundamental. Incluso cuando creemos haber llegado al final de todo, cuando quitamos materia, luz y estructuras, el universo sigue activo, sigue ocurriendo algo que no vemos pero que sostiene las reglas del juego. Esta actividad invisible también nos recuerda otro límite. Podemos detectar efectos, medir consecuencias, construir modelos, pero no podemos observar directamente estas fluctuaciones del vacío como observamos una estrella. De nuevo, estamos frente a una realidad que se deja sentir, pero no mirar. Es como escuchar el rumor de una ciudad lejana sin ver sus luces. Sabemos que hay vida, movimiento, actividad, pero solo percibimos ecos. Aceptar que el vacío no está vacío es aceptar que la realidad es más rica de lo que aparenta, que incluso el silencio tiene contenido, que incluso la oscuridad tiene estructura, y hay algo profundamente sereno en esto. El universo no necesita estar lleno de objetos brillantes para ser dinámico. Incluso en la nada, algo ocurre. A medida que profundizamos en estas ideas, la frontera entre lo visible y lo invisible se vuelve más difusa. Ya no se trata solo de cosas grandes que no vemos, como galaxias lejanas o fuerzas misteriosas. Se trata de la propia base de la realidad, vibrando suavemente en cada rincón. El vacío se convierte así en un recordatorio constante de nuestra limitación. No porque no sepamos nada, sino porque siempre hay más por descubrir, siempre hay capas más profundas, y mientras aceptamos que incluso la nada está llena de actividad, empezamos a entender algo importante. La invisibilidad no es un fallo de la naturaleza, es una característica esencial. El universo no se ofrece por completo a la vista, se revela poco a poco a través de señales sutiles. Esta comprensión nos prepara para el siguiente paso del viaje. Porque si incluso el vacío está lleno de energía y movimiento, entonces debemos preguntarnos cómo todo esto se conecta con nuestras herramientas, con nuestras teorías, con los límites mismos de lo que la ciencia puede medir. Una pregunta tranquila, abierta, que nos invita a seguir avanzando hacia las fronteras de lo que podemos conocer y lo que por ahora solo podemos intuir. Solo podemos intuir. Y al llegar a este punto del viaje, surge una pregunta inevitable, casi silenciosa. Si el universo está lleno de cosas invisibles, si incluso el vacío vibra y se mueve, ¿hasta dónde podemos llegar realmente nosotros? ¿Dónde están los límites no del cosmos, sino de nuestra capacidad para conocerlo? Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, pero también somos limitados. Nuestros sentidos evolucionaron para sobrevivir en la Tierra, no para comprender el universo. Vemos una pequeña franja de luz, oímos un rango estrecho de sonidos, percibimos el tiempo y el espacio de una forma muy concreta. Todo lo demás queda fuera de nuestra experiencia directa. La ciencia nació precisamente para ampliar esos límites, para ir más allá de lo que el cuerpo puede percibir. Telescopios, detectores, sensores, ecuaciones. Cada herramienta es una extensión de nuestros sentidos. Cada instrumento es una forma de escuchar mejor al universo. Pero incluso con toda esa tecnología, seguimos chocando con fronteras claras.
no porque nos falte ingenio, sino porque la realidad impone condiciones. Hay señales demasiado débiles, energías demasiado altas, distancias demasiado grandes, fenómenos que ocurren a escalas tan pequeñas o tan extremas que apenas dejan huella. La ciencia actual ha llegado muy lejos. Hemos medido la edad del universo. Hemos detectado ondas que deforman el espacio-tiempo. Hemos observado galaxias formándose cuando el cosmos era joven. Hemos confirmado la existencia de fuerzas invisibles que dominan el contenido del universo. Todo esto habría parecido imposible hace apenas un siglo. Y aún así, cuando miramos con honestidad, vemos lo que falta. No sabemos qué es la materia oscura. No entendemos la energía oscura. No podemos unir completamente la gravedad con la física cuántica. No sabemos qué ocurrió en los primeros instantes del universo. No sabemos si existen dimensiones ocultas. No sabemos qué hay dentro de un agujero negro. Estas no son pequeñas lagunas, son grandes preguntas abiertas, y eso no debilita a la ciencia, la define. La ciencia no es una lista cerrada de respuestas. Es un proceso lento, cuidadoso, paciente. Avanza midiendo, dudando, corrigiendo. A veces da saltos grandes. A veces avanza milímetro a milímetro durante décadas. Las limitaciones tecnológicas también juegan un papel clave. Para observar ciertos fenómenos necesitaríamos energías enormes, instrumentos gigantescos, condiciones que hoy no podemos alcanzar. Algunos experimentos solo pueden hacerse en el espacio profundo. Otros requieren detectores tan sensibles que deben aislarse del ruido del propio planeta. Aún así, el futuro no está quieto. Nuevas generaciones de instrumentos están en camino. Telescopios más grandes, más fríos, más precisos. Detectores capaces de captar señales aún más débiles. Nuevas formas de observar que no dependen solo de la luz, sino de vibraciones del espacio, de partículas casi invisibles, de patrones sutiles. Cada nuevo instrumento no solo responde preguntas, también crea nuevas, abre ventanas inesperadas, revela anomalías que obligan a repensar teorías, pero incluso con todo eso hay límites que podrían ser definitivos, límites impuestos por la velocidad de la luz, por el horizonte cosmológico, por la naturaleza cuántica del mundo. Límites que no dependen de cuánto queramos saber. Aceptar esto requiere una cierta calma interior, una paciencia profunda. El conocimiento científico no es una carrera hacia una meta final, es un camino sin final garantizado, un proceso continuo de aproximación. Hay algo muy humano en esta paciencia, en aceptar que no veremos todo, que no entenderemos todo, que algunas preguntas seguirán abiertas durante generaciones, quizá para siempre, pero eso no resta valor al viaje, al contrario, le da sentido. Cada avance, por pequeño que parezca, cambia nuestra visión del universo. Cada límite descubierto nos enseña algo sobre cómo funciona la realidad. Incluso cuando la ciencia dice no sabemos, está diciendo algo importante. Hasta aquí llega nuestro conocimiento actual, y ese hasta aquí no es fijo. Se mueve lentamente, con esfuerzo, con colaboración entre miles de mentes en todo el mundo. La ciencia no grita respuestas, susurra hipótesis, espera confirmaciones, se corrige a sí misma, es un acto colectivo de humildad frente al cosmos. Mientras tanto, nosotros seguimos mirando, con instrumentos cada vez más finos, con teorías cada vez más profundas, sabiendo que lo invisible no es un enemigo, sino un compañero constante. Y quizá esa sea una de las lecciones más tranquilas de este viaje. No necesitamos verlo todo para seguir adelante. No necesitamos respuestas finales para avanzar. El universo no exige prisa, solo atención. Con esa paciencia, con esa mirada abierta, nos acercamos al siguiente paso. Porque más allá de los límites tecnológicos y humanos, existe una frontera aún más sutil. La frontera donde la realidad se vuelve probabilística, donde lo visible y lo invisible se mezclan, y donde la física nos invita a replantear qué significa realmente observar algo en el universo.
donde la realidad se vuelve probabilística, donde lo visible y lo invisible se mezclan, y donde la física nos invita a replantear qué significa realmente observar algo en el universo. En ese territorio entramos ahora, un lugar extraño y silencioso, donde las cosas no son como parecen y donde lo invisible no es ausencia, sino posibilidad. La física cuántica nació cuando los científicos intentaron comprender el mundo más pequeño que existe: átomos, partículas, campos diminutos. Esperaban encontrar un universo ordenado, mecánico, predecible, pero lo que descubrieron fue algo mucho más desconcertante. A ese nivel, la realidad no se comporta como objetos sólidos, sino como un conjunto de probabilidades. En el mundo cuántico, una partícula no tiene una posición definida hasta que se mide. No sigue un camino claro hasta que se observa. Antes de eso existe como una nube de posibilidades. No está aquí o allí. Está de algún modo en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Esto no es una metáfora poética. Es una descripción matemática comprobada una y otra vez por experimentos. El universo, en su nivel más profundo, no se presenta como una fotografía nítida, sino como un conjunto de opciones abiertas. Aquí aparece una idea clave: lo invisible no siempre es algo escondido, sino algo indefinido. No es que no sepamos dónde está una partícula, es que literalmente no tiene una posición concreta hasta que interactuamos con ella, y esa interacción lo cambia todo. En la física cuántica, observar no es un acto pasivo, no es mirar sin tocar. Observar significa interactuar, medir significa afectar. Cuando observamos algo muy pequeño, inevitablemente lo alteramos. Y ese acto de observación hace que una de las muchas posibilidades se convierta en realidad. Este fenómeno ha sido confirmado en innumerables experimentos. Partículas que se comportan como ondas mientras no se observan. Patrones que cambian cuando intentamos medirlos. Resultados que dependen del acto mismo de observar. Esto nos obliga a aceptar algo profundo y extraño. El universo no se revela por completo sin nuestra participación. La realidad no es independiente del observador en el nivel más fundamental. Hay una relación íntima entre lo que existe y cómo lo observamos, pero esto no significa que la mente cree la realidad. Significa algo más sutil. Significa que la naturaleza, en su base, funciona con reglas que no encajan con nuestra intuición diaria. Reglas donde la certeza absoluta no existe, solo probabilidades. En este contexto, lo invisible adquiere un nuevo significado. No es solo lo que no vemos porque está lejos, oculto o cubierto. Es también lo que no tiene forma definida hasta que interactuamos con ello. El universo cuántico es un universo incompleto hasta que se observa. No porque esté mal, sino porque su naturaleza es abierta, flexible, indeterminada. Esto conecta con muchas de las ideas que hemos explorado antes. La materia oscura, la energía oscura, el vacío lleno de actividad. Todo apunta a una realidad donde lo fundamental no se muestra directamente, donde lo visible es solo una manifestación parcial. Incluso el concepto de información cambia en este nivel. La información no siempre está almacenada de forma clara. A veces está distribuida, superpuesta, compartida entre posibilidades. Solo al medir, al interactuar, esa información se concreta. Para la ciencia, esto no es un problema filosófico sin solución, es un hecho experimental, algo que funciona, aunque no siempre lo entendamos intuitivamente. Y hay algo profundamente humilde en esto. El universo no se presenta como un objeto que podamos observar sin afectarlo. Somos parte del sistema, nuestra presencia importa, nuestra forma de mirar influye en lo que vemos. Esto no nos convierte en el centro del cosmos, al contrario. Nos recuerda que somos pequeños, que nuestra experiencia es limitada, que solo accedemos a fragmentos de una realidad mucho más amplia. Un universo que se revela solo en parte no es un universo incompleto. Es un universo coherente con sus propias reglas.
Reglas que no siempre coinciden con nuestra forma de pensar, pero que funcionan con una precisión extraordinaria. Aceptar esto cambia nuestra relación con lo invisible. Ya no es solo algo que falta, es algo que existe de otra manera, como potencial, como posibilidad. Como una realidad que se despliega solo cuando ciertas condiciones se cumplen. Y así, la física cuántica se convierte en otro espejo. Un espejo que no refleja imágenes claras, sino límites. Nos muestra hasta dónde podemos saber y dónde comienza la incertidumbre fundamental. No una incertidumbre por ignorancia, sino una incertidumbre incorporada en la estructura misma del universo. Mientras avanzamos en este viaje, esta idea se vuelve cada vez más clara. Lo invisible no es un obstáculo que debamos eliminar. Es una característica esencial de la realidad. El universo no está hecho para mostrarse por completo. Está hecho para existir, para cambiar, para desplegarse parcialmente. Y en ese despliegue incompleto, en ese juego entre lo que se revela y lo que permanece oculto, encontramos una verdad tranquila. Conocer el universo no es verlo entero, sino aprender a convivir con lo que nunca será del todo visible. Mientras seguimos avanzando hacia una comprensión más amplia y serena de nuestro lugar dentro de este vasto misterio. Mientras seguimos avanzando hacia una comprensión más amplia y serena de nuestro lugar dentro de este vasto misterio. Y cuando pensamos que ya hemos llegado al límite de lo invisible, aparece una idea aún más extrema: la posibilidad de que nuestro universo no sea el único. La posibilidad de que existan otros universos más allá del nuestro, completamente fuera de nuestra vista. Esta idea puede sonar lejana, casi como ciencia ficción, pero no nace del deseo de imaginar mundos extraños. Surge de preguntas muy concretas de la física moderna. De intentar entender por qué el universo es como es, por qué tiene estas leyes y no otras. ¿Por qué las constantes físicas parecen ajustadas con tanta precisión? Algunas teorías sugieren que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos, una burbuja dentro de un conjunto mucho mayor. Cada universo con sus propias reglas, sus propios valores, su propia historia. A este conjunto hipotético lo llamamos multiverso. Es importante decirlo con calma y claridad. El multiverso no es una idea confirmada. Es una posibilidad teórica, una consecuencia de ciertos modelos matemáticos que intentan explicar el origen del cosmos, la inflación temprana o la estructura profunda de la realidad. Pero aunque no esté confirmado, su sola posibilidad nos lleva a un extremo de la invisibilidad, porque si existen otros universos, no solo están lejos, están completamente desconectados. No comparten espacio ni tiempo con el nuestro de una forma accesible. No podríamos verlos directamente. No podríamos viajar hacia ellos. No podríamos recibir señales. No porque nos falte tecnología, sino porque las propias leyes del universo lo impedirían. Estos universos, si existen, estarían fuera de cualquier horizonte observable, más allá incluso del horizonte cosmológico. No hay luz que pueda cruzar. No hay información que pueda viajar, no hay interacción posible. Es la invisibilidad llevada a su límite absoluto, y aún así estas ideas no surgen de la nada. Surgen porque el universo que observamos tiene propiedades extrañas, propiedades que parecen delicadamente equilibradas. Cambios pequeños en algunas constantes harían imposible la formación de estrellas, de galaxias, de vida. Una forma de entender esto es pensar que existen muchos universos posibles y que nosotros vivimos en uno donde las condiciones permiten nuestra existencia. No porque esté diseñado para nosotros, sino porque solo en universos así puede haber observadores que se hagan estas preguntas. Esta idea puede resultar incómoda para nuestra intuición. Nos gusta pensar que nuestro universo es especial, único, central, pero la ciencia una y otra vez nos ha enseñado lo contrario. No estamos en el centro del sistema solar, no estamos en el centro de la galaxia.
No estamos en una galaxia especial y quizá tampoco estamos en un universo único. Aceptar esta posibilidad nos confronta con nuestra pequeñez, pero no una pequeñez negativa, no una que nos haga insignificantes, sino una pequeñez tranquila, realista, honesta. Somos una pequeña parte de algo enorme, de algo que puede ser mucho más grande de lo que jamás podremos observar, y eso no nos quita valor, nos da contexto. Pensar en universos más allá del nuestro es aceptar que hay niveles de realidad completamente fuera de nuestra experiencia. Realidades que no podremos confirmar ni negar de forma directa. Ideas que viven en el límite entre lo que podemos saber y lo que solo podemos imaginar con rigor científico. Aquí la ciencia camina con cuidado, no afirma sin pruebas, no descarta sin razón. Mantiene abiertas las posibilidades, pero reconoce los límites, y esos límites son importantes. Nos recuerdan que no todo misterio está destinado a resolverse, que no toda pregunta tiene una respuesta observable, que algunas ideas existen para mostrarnos hasta dónde llega nuestra capacidad de conocer. La invisibilidad en este contexto ya no es solo una cuestión de no ver, es una cuestión de no poder interactuar, de no compartir un marco común de espacio y tiempo. Si existen otros universos, no son rincones ocultos del nuestro, son realidades separadas, silenciosas para siempre. Y aún así, pensar en ellos cambia nuestra forma de mirar lo que sí vemos, nos hace apreciar la delicadeza de nuestro cosmos, la complejidad de sus leyes, la rareza de nuestra existencia, nos invita a la humildad, a aceptar que el universo no gira en torno a nosotros, que somos observadores locales en una realidad posiblemente inmensa. Y hay algo profundamente sereno en esta aceptación. No necesitamos ser el centro para que nuestra experiencia tenga sentido. No necesitamos ver todo para que lo que vemos sea valioso. Mientras dejamos flotar esta idea, sin apresurarnos a aceptarla ni rechazarla, sentimos cómo el viaje se vuelve más reflexivo, más interior, porque al final todas estas preguntas sobre lo invisible nos llevan a una más íntima. ¿Qué significa ser un observador en un universo que no se muestra por completo? Y con esa pregunta en silencio, avanzamos hacia el último tramo del viaje. Un tramo donde no buscamos nuevas teorías ni regiones ocultas, sino una comprensión más profunda de lo que todo esto significa. Una reflexión tranquila sobre el misterio, sobre el conocimiento y sobre nuestra relación con un cosmos que en su mayor parte permanecerá invisible para siempre. Y al llegar aquí, el viaje pide una pausa, no para detenerse, sino para respirar, para mirar hacia atrás y sentir el peso tranquilo de todo lo que hemos recorrido. Porque a lo largo de este camino, una idea se ha repetido con suavidad constante. Gran parte de la realidad permanece oculta y aún así, lo que no vemos da forma a todo lo que vemos. Hemos aprendido que el universo visible es solo una fracción, que la luz, por poderosa que sea, no revela todo, que existen fuerzas, energías y estructuras que no brillan pero sostienen, materia oscura que mantiene unidas las galaxias, energía oscura que estira el espacio, vacíos que vibran, horizontes que separan, dimensiones posibles que se pliegan fuera de nuestra experiencia. Y quizá incluso otros universos que nunca conoceremos. Nada de esto es un fracaso del conocimiento, es una característica del cosmos. El universo no está diseñado para mostrarse por completo, no es un escaparate. Es un proceso, una historia en marcha, una realidad profunda que se deja intuir más que observar. Y sin embargo, lo invisible no es un actor secundario, no es un fondo borroso, es protagonista. Lo invisible da forma a lo visible. Determina cómo nacen las estrellas, cómo se agrupan las galaxias, cómo evoluciona el espacio, cómo fluye el tiempo. Lo que vemos es, en muchos sentidos, la consecuencia de lo que no vemos. Esto cambia nuestra relación con la ciencia. Nos invita a abandonar la idea de que conocer es eliminar el misterio.
La ciencia no avanza borrando lo desconocido, sino delimitándolo, dándole contornos, aprendiendo a convivir con él. Aceptar que el misterio es parte de la ciencia no es resignarse, es madurar. Es entender que el conocimiento no es un edificio terminado, sino una obra en curso. Siempre habrá andamios, siempre habrá zonas en sombra, siempre habrá preguntas abiertas, y eso no resta belleza, la aumenta. Hay una calma especial en reconocer límites, en saber hasta dónde podemos llegar y en aceptar, con serenidad, que más allá hay regiones que no nos pertenecen. No todo está ahí para ser observado, no todo está ahí para ser comprendido por completo. Durante mucho tiempo, la humanidad pensó que el progreso significaba control total, verlo todo. Medirlo todo, explicarlo todo, pero el universo nos enseña otra cosa. Nos enseña que comprender no siempre es dominar, a veces es escuchar, a veces es esperar, a veces es aceptar. El viaje que hemos hecho no busca respuestas finales, no promete una verdad absoluta. Promete algo distinto y quizá más valioso, promete una forma de mirar, una actitud ante lo desconocido. Mirar el cielo y saber que casi todo permanece oculto no debería llenarnos de inquietud, debería llenarnos de humildad, de curiosidad tranquila, de una sensación de pertenencia a algo mucho más grande que nosotros, porque incluso sin verlo todo, formamos parte del universo. No somos espectadores externos, somos una expresión local de esa realidad profunda, hechos de materia que surgió de estrellas, regidos por leyes que operan a escalas inmensas. Conectados, aunque no lo sepamos, con fuerzas invisibles. Aceptar el misterio no es dejar de preguntar, es preguntar de otra manera, es formular preguntas que respetan los límites, que reconocen la complejidad, que no exigen respuestas inmediatas. La ciencia, en su mejor versión, es paciente, observa durante décadas. Escucha señales débiles, ajusta teorías, reconoce errores, avanza despacio cuando es necesario, y en ese ritmo lento encuentra verdades duraderas. Este viaje no nos ha llevado a una conclusión cerrada, nos ha llevado a una comprensión más amplia, a una visión donde lo visible y lo invisible conviven, donde el conocimiento y el misterio no se oponen, sino que se acompañan, y quizá eso sea lo más importante. Entender que el universo no es un problema a resolver, sino una realidad a contemplar. Una realidad que nos invita a explorar, pero también a aceptar. Mientras nos acercamos al final de este recorrido, la pregunta inicial sigue resonando. ¿Cuánto del universo sigue completamente invisible para nosotros? La respuesta ahora no es solo un número o un porcentaje, es una actitud. Es la comprensión de que lo invisible no es un vacío, sino un espacio lleno de significado. Y con esa comprensión, con esa calma, nos preparamos para cerrar el viaje, no con una respuesta definitiva, sino con una sensación, la sensación de haber mirado más allá de lo evidente, de haber aceptado el misterio como parte del conocimiento, y de haber encontrado en lo invisible una forma distinta de entender nuestro lugar en el cosmos. Nuestro lugar en el cosmos. Y ahora, al llegar al final de este viaje, no sentimos la necesidad de correr hacia una conclusión firme. Al contrario, sentimos el deseo de quedarnos un momento en silencio, mirando, respirando, dejando que todo lo aprendido se acomode con calma. Porque hablar de un universo mayormente invisible no es cerrar una historia, es abrir una forma distinta de mirar. Si volvemos al cielo nocturno con el que comenzamos, ya no lo vemos igual. Las estrellas siguen ahí, brillando con la misma belleza tranquila, pero ahora sabemos que son solo una pequeña parte del todo. Detrás de cada punto de luz hay una profundidad inmensa, llena de cosas que no vemos, que no brillan, que no se anuncian. El universo, lo entendemos ahora, es en su mayoría invisible, no solo porque esté lejos, sino porque su naturaleza es así.
Gran parte de lo que existe no se presenta a nuestros sentidos, no emite luz, no deja señales claras, actúa en silencio, moldeando la realidad desde las sombras, materia oscura sosteniendo galaxias, energía oscura estirando el espacio, vacíos llenos de actividad, horizontes que separan lo observable de lo inaccesible. Dimensiones posibles plegadas fuera de nuestra experiencia, realidades que solo existen como probabilidades. Todo esto forma parte del mismo universo que habitamos, y nosotros estamos aquí en medio de todo eso, no como dueños, no como espectadores externos, sino como observadores limitados. Seres que perciben solo una franja muy estrecha de la realidad, pero que aún así intentan comprender. Hay algo profundamente humano en esta posición. No vemos todo, pero preguntamos. No entendemos todo, pero escuchamos. No alcanzamos todos los rincones, pero avanzamos con paciencia. Nuestra limitación no es un defecto. Es una condición que nos invita a la humildad, a reconocer que el universo no está hecho para adaptarse a nuestra mirada. Somos nosotros quienes debemos adaptar nuestra mirada al universo. Aceptar esto no nos hace pequeños en un sentido negativo, nos hace honestos. Nos sitúa en una escala real. Nos recuerda que formamos parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo y mucho más complejo de lo que jamás podremos abarcar por completo. Y hay paz en esa aceptación. La ciencia, en este contexto, no es una herramienta para dominar el cosmos. Es una forma de diálogo, un intercambio lento entre preguntas humanas y respuestas naturales, a veces claras, a veces incompletas, a veces silenciosas. No todas las preguntas tendrán respuesta, no todos los misterios se resolverán, y eso está bien. El universo no nos debe explicaciones finales. No tiene la obligación de ser totalmente comprensible. Aún así, seguimos observando, seguimos midiendo, seguimos aprendiendo, porque el valor del conocimiento no está solo en las respuestas, sino en el proceso, en el acto de mirar con atención, de escuchar con cuidado, de aceptar lo que se revela y lo que permanece oculto. Cuando entendemos que gran parte del universo será siempre invisible, algo cambia en nuestra forma de pensar. Dejamos de exigir certezas absolutas, empezamos a apreciar los matices, las señales débiles, las pistas incompletas. Nos damos cuenta de que vivir en un universo misterioso no es una carga, es un regalo, nos mantiene curiosos, nos mantiene atentos, nos recuerda que siempre hay algo más allá de lo que creemos saber, y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Que el universo no se agote, que no se vuelva predecible, que siga siendo una fuente inagotable de asombro. Al final de este viaje, no nos llevamos una respuesta definitiva a la pregunta inicial, nos llevamos algo distinto, una comprensión más profunda de nuestros límites y una aceptación tranquila de esos límites. Sabemos ahora que lo invisible no es vacío, es estructura, es fuerza, es historia, es posibilidad, es parte esencial de la realidad. Y nosotros, pequeños observadores en un rincón del cosmos, tenemos el privilegio de preguntarnos, de imaginar, de explorar, aunque sea solo una fracción. Mirar el cielo nocturno sabiendo todo esto no debería inquietarnos, debería calmarnos, porque no estamos solos en un universo caótico. Estamos inmersos en una realidad profunda, coherente, silenciosa. Una realidad que no se muestra por completo, pero que se deja sentir. Y en esa sensación, en ese equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, encontramos algo muy valioso: paz, humildad. Y un asombro sereno ante un universo que, aunque mayormente invisible, sigue siendo nuestro hogar.